¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a ver dos ejemplos de acuerdo a lo que vimos en el video pasado sobre lo de los cambios de energía libre o delta G. Y bueno, entonces vamos a aplicar lo visto en el video pasado para resolver estos ejemplos. El primer ejemplo me dice lo siguiente. Alrededor del 99% de aire seco, razonablemente sin contaminación, se compone de moléculas diatómicas de nitrógeno y oxígeno, de N2 y de O2. Y me dice, evalúe el delta G estándar de la siguiente reacción a 298 Kelvin, utilizando los valores de delta G de formación estándar del apéndice K. Y me preguntan si la reacción es espontánea. La reacción es N2 gaseoso más O2 gaseoso me da 2 moles de NO gaseoso, óxido nítrico. Y me preguntan si esta reacción es espontánea. Entonces, quiero saber cuánto vale delta G de reacción en condiciones estándar. Y quiero saber si la reacción es espontánea. Estoy en condiciones estándar, lo que quiere decir que estamos a una atmósfera de presión 298 Kelvin, lo que quiere decir que puedo usar los valores de delta G de formación estándar, como me lo dice aquí, para calcular el delta G de reacción en condiciones estándar. Entonces, vamos a irnos al apéndice K del libro y vamos a buscar los valores de cambios de energía libre de formación en condiciones estándar. Esto está en kilojoules por mol de sustancia. ¿Qué sustancias tenemos? Tenemos N2 gas. Este está en su estado estándar, por lo que el cambio de energía libre es cero. El oxígeno gaseoso también está en estado estándar, por lo que el cambio de energía libre es cero. El NO es un compuesto y no está en su estado estándar. Perdón, es un compuesto y al ser un compuesto ya no va a tener delta G cero. Es 86.57 kilojoules por mol de sustancia, por mol de NO. Ok, entonces tenemos estos valores y voy a escribir aquí la reacción para no estar yendo hasta arriba. Entonces, de acuerdo a la última fórmula que vimos en el video pasado, sé que el delta G de reacción lo puedo calcular a través de la ecuación que me dice que esto es igual a la sumatoria del número de moles en la ecuación química balanceada multiplicado por el delta G de formación en condiciones estándar de los productos más la sumatoria del número de moles en la ecuación química balanceada de los reactivos multiplicada cada uno por el delta G de formación de dichos reactivos. Entonces, tengo primero el de los productos, tengo 2 moles de NO, 2 por el delta G de formación del NO, es el único, ahí se acaba la sumatoria, perdón, este de aquí no es más, este de aquí es menos. Menos la sumatoria de los reactivos, tenemos un mol de N2, entonces 1 por el delta G de formación del N2, más el siguiente reactivo, también es un mol, entonces es 1 por el delta G de formación del O2. Entonces tengo 2 que multiplica a 86.57 kilojoules por mol de sustancia, menos el delta G del N2 es 0, más el delta G del oxígeno también es 0. Entonces tengo esto.
y hago esta suma, delta G de reacción es 2 por 86.57 menos 0, y esto me da positivo 173.1 kilojoules por mol de reacción. Recuerden, ya hicimos el análisis de unidades. Cuando hacíamos este coeficiente tenía las unidades adecuadas para que el resultado me diera kilojoules por mol de reacción. Ok, entonces esta es la energía libre que hay durante esta reacción, durante este proceso, el cambio de energía libre. Y vemos, bueno, para responder la pregunta de si es espontánea la reacción, vemos que delta G es positivo, delta GRXN es positivo, por lo que la reacción es no espontánea. La reacción es no espontánea y hay que tener cuidado, es delta G de reacción en condiciones estándar. Entonces, esta reacción es no espontánea a 298 Kelvin y una atmósfera de presión. Entonces, es importante hacer referencia a que estamos en estas condiciones de temperatura y presión, porque el delta G puede cambiar con la temperatura. Ok, entonces esta reacción no es espontánea, no se favorece la formación de óxido nítrico cuando tenemos oxígeno gaseoso y nitrógeno gaseoso. Es por eso que en la atmósfera las cantidades de NO que hay son muy pequeñas. El oxígeno de la atmósfera con el nitrógeno de la atmósfera no reaccionan para formar NO, óxido nítrico. Ok, bueno, después de que hayan hecho este ejemplo, deberían ser capaces de resolver el ejercicio 111 de una tarea que posteriormente va a estar ahí en el Classroom. Ok, bueno, entonces esta es una forma de calcular el delta G y saber si una reacción es espontánea en condiciones estándar. Entonces, hay otra forma de calcular el delta G que nos permite ser un poquito más generales. Entonces, vamos a ver esto que sigue. El delta G en condiciones estándar también puede calcularse mediante mediante la ecuación de definición de energía libre. Delta G es igual a delta H menos temperatura multiplicado por el delta S en condiciones estándar. Esta ecuación se aplica estrictamente en condiciones estándar. Se aplica estrictamente en condiciones estándar. Sin embargo, podemos generalizarla. Sin embargo, como les digo, la vamos a poder generalizar un poco para otras temperaturas por lo siguiente. Sin embargo, este delta H estándar y delta S en condiciones estándar no suelen variar mucho con la temperatura. No suelen variar mucho con la temperatura. De modo que la ecuación puede emplearse de manera ordinaria para estimar los cambios de energía libre a otras temperaturas. De modo que la ecuación puede usarse para calcular delta G a diferentes temperaturas, para calcular delta G a otras temperaturas, Entonces, lo que estoy diciendo es que de forma general puedo usar que delta G es igual a delta H de condiciones estándar menos T por delta S en condiciones estándar. Esto sería
presión igual a una atmósfera, porque esta de acá arriba es a presión igual a una atmósfera y a temperatura igual a 298 Kelvin. Esta de acá abajo va a ser presión igual a una atmósfera y temperaturas pueden ser libres, cualquier T. Es una aproximación. Es una aproximación porque este delta H sí cambian un poquito con la temperatura, pero como no es mucho ese cambio, pues voy a considerar que puedo usar este delta H y delta S para temperaturas diferentes de 298 Kelvin. Entonces, para cualquier T, nomás recuerden que esto es una aproximación, es una aproximación. Es una aproximación del valor de delta G. Sin embargo, sí es una buena aproximación cuando en ciertas condiciones es una buena aproximación. Otra cosa importante que hay que mencionar es que cuando usemos esta fórmula, este T es temperatura absoluta, va en Kelvin. Cuando utilicemos esta fórmula hay que utilizar la temperatura en Kelvin. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo de este de aquí, de utilizar esta fórmula para calcular el delta G de una reacción y ver si es espontánea o no. Y este es el siguiente ejemplo que me dice que efectúe la misma determinación del ejemplo 15.19, solo que ahora utilice el calor de formación y la entropía absoluta en lugar de la energía libre de formación. Entonces, en el ejemplo pasado utilicé el delta G estándar de formación. En este ejemplo de aquí, para calcularlo, voy a utilizar delta G igual a delta H estándar más T por delta S estándar. Y este delta H, recordemos que lo podíamos obtener a partir de los delta H de formación estándar. Y este delta S lo podíamos obtener a partir de las entropías absolutas de los compuestos y elementos. Entonces, como les digo, vamos a usar delta G es igual a delta H menos T por delta S estándar. En este ejemplo, T es igual a 298 Kelvin, es lo que nos decía el ejemplo 1519. T es igual a 298 Kelvin en este ejemplo. Y en este ejemplo la reacción es la misma que la vez pasada, N2 gas más O2 gas, reaccionan para formar 2NO gas. Entonces tengo esta reacción y tengo esto. Solo que ahora lo voy a calcular a través de esta otra ecuación. Entonces, primero tengo que calcular cuánto vale delta H, cuánto vale delta H de reacción y tengo que calcular cuánto vale delta S de reacción. Y pues vamos a utilizar los valores del apéndice K otra vez. Y pues voy a hacer otra vez mi tablita de sustancia. Ahora voy a hacerla con el delta H de formación. Esto está en kilojoules por mol de sustancia. Y también voy a buscar los valores de entalpía absoluta. Recuerden que esto está en joules, no kilojoules. Esto está en joules por sobre mol multiplicado por Kelvin. Voy a mover un poco la pantalla. ¿Y qué sustancias tengo? Las mismas que la vez pasada. Tengo
N2 gas, buscamos el delta H de formación, como está en su estado estándar es 0, y la entalpía es absoluta 191.5. El O2 gas, la entalpía, el cambio de entalpía de formación es 0, y la entropía absoluta es 205.0. Y el NO gas, el cambio de entalpía de formación es 90.25 positivo y la entropía absoluta es 210.7. Ok, entonces necesito calcular delta H de reacción, que es igual a la sumatoria de N por el delta H de formación estándar de los productos menos la sumatoria de N por el delta H de formación estándar de los reactivos. Y entonces esto es igual a los productos, número de moles tengo 2, por el delta H de formación del NO, es el único término que hay, menos la suma de los reactivos. Tengo un mol que multiplica el delta H de formación del N2 más 1, un mol que multiplica por el delta H de formación del O2. Esto es igual a 2 que multiplica a 90.25 menos 0 más 0. Y esto es igual a 180.5 kilojoules por mol de reacción. Este es el delta H de reacción. Y por el otro lado, quiero calcular el delta S de reacción. Delta S de reacción en condiciones estándar es la sumatoria, el número de moles de la entropía absoluta de los productos menos la sumatoria, el número de moles de la entropía absoluta de los reactivos. Esto es igual a número de moles de productos 2 multiplicado por la entropía del NO, es el único producto que tengo, ahí acaba la sumatoria, menos la sumatoria de los reactivos, tengo un mol de N2, entonces 1 por la entropía del N2, más un mol por la entropía absoluta del O2, esto es igual a 2 que multiplica a 210.7 menos la suma de la entropía del N2, que es 191.5 más 205, que es la entropía del oxígeno. Hago esta suma, 2 por 210 menos la suma de 191 más 205, y me queda 24.9 joules por mol por Kelvin. Ojo aquí, este está en kilojoules y este está en joules. Entonces tengo que convertir todo a kilojoules. Para que sean consistentes mis unidades hay que convertir a kilojoules. Entonces aquí tengo 24.9 joules sobre mol por Kelvin. Quiero kilojoules, kilojoules va arriba, un kilojoule equivale a 1000 joules que va abajo, que es la unidad que quiero cancelar. Joule con joule se cancela, me va a dar kilojoule por mol por Kelvin. 24 entre 1000, esto me da delta S de reacción, me da 0.0249 kilojoules sobre mol, ustedes recuerdan que es mol de reacción, sobre mol por Kelvin. Ok, entonces ya los tengo en las unidades correspondientes y puedo calcular el delta G con la fórmula de la definición. Delta G de reacción, en este caso son condiciones estándar, es igual al delta H de reacción menos temperatura multiplicado por el delta S de reacción en condiciones estándar. Esto es igual, el delta H es 180.5
kilojoules sobre mol de reacción. Mol de reacción menos temperatura es 298 Kelvin, que nos daba el problema, multiplicada por 0.0249 kilojoules sobre mol de reacción por Kelvin. Esto es igual a delta G. Entonces, del lado derecho, Kelvin con Kelvin abajo se elimina. Me va a quedar kilojoule por mol de reacción, igual que aquí. Lo cual es consistente, que es lo que quiero. Y hago la suma 180.5 menos multiplicar 298 por 0.024. Esto es 180.5 kilojoules sobre mol de reacción menos 298 por 0.0249 me da 7.42 kilojoules sobre mol de reacción. Y hacemos esa resta y obtengo 173.08 kilojoules por mol de reacción. Esta es la energía, el cambio de energía libre del sistema. Entonces, es lo que tenemos aquí. Vemos que el resultado pues es prácticamente el mismo. Hay 2 centésimas nomás de diferencia entre esta fórmula esta forma de calcularlo con el cálculo que hicimos al principio. Y es delta G positivo, es una reacción no espontánea a 298 Kelvin, que es esta temperatura de aquí. Entonces, a la temperatura que utilizamos, a 298 Kelvin, no espontánea. Y como les mencioné antes de hacer este ejemplo, aquí podríamos utilizar diferentes temperaturas. Con esta fórmula, para calcular este delta G, podemos usar diferentes temperaturas. Con la fórmula del ejemplo anterior, con la fórmula del ejemplo 15-19, solo es a condiciones estándar, es decir, solo a 298 Kelvin. Entonces, es la ventaja de este método, este segundo método. Es poquito más tardado porque hay que sacar los delta H y delta S de reacción individualmente, pero es poquito más general. Podemos usarlo para diferentes temperaturas. Después de resolver este ejemplo, deberían poder resolver el ejercicio 113 de una tarea que posteriormente va a estar ahí en el Classroom. Bueno, con esto terminamos este video y este tema de cambios de energía libre. En los siguientes videos vamos a ver la dependencia de la energía libre, del cambio de energía libre con la temperatura, cómo depende la espontaneidad o de la temperatura a la que se encuentra el sistema. Entonces, eso es el siguiente video. Por lo pronto, esto lo terminamos aquí.